Tito, capítulo 2, versículos del 1 al 10 y leamos con fe. Esta es la palabra inspirada de Dios y es alimento para nuestros corazones. Pero tú habla de lo que vaya de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su porte y maestras del bien, no calumniadoras ni esclavas del vino. Deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras y muestra en la enseñanza integridad y seriedad, con palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos y a que les agraden en todo, que no sean respondones ni los defrauden, sino que se muestren fieles en todo para que en todo engalanen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Vamos a orar una vez más. Padre Santo, muchas gracias, Dios, porque en esta mañana tú nos expones a tu palabra. Por ella, Señor, tú nos capacitas a vivir una vida bien práctica, bien concreta, bien visible, Señor. Y hoy queremos ser obedientes, que por tu Santo Espíritu, que por la instrucción de la palabra, que por el poder de tu gracia, Señor, que nos transforma, nos santifica, podamos vivir, no apenas decir, vivir que amamos tu palabra, que te amamos a ti y que somos santos a ti, fieles a ti. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Ok, entonces, niños, bueno, Klaus puede ser, Trin también, Ana Paz y Catalina. Lo que vamos a ver hoy es un poco de lo que ya dije, pero quiero resumir el sermón en palabras bien sencillas para ustedes. Por ejemplo, piensen si algún amiguito le dice, oye, a mí me encantan los perritos, ¿ya? Y ahí entonces no juegan con los perritos, los maltratan, nunca les dan cariño, o en el caso, no sé, de Trini y Klaus, encuentran un amiguito que les dice, oye, a mí me encanta nadar y hacer ejercicio, pero ese niño jamás va a la piscina, jamás se entrena, jamás se ejercita, jamás hace absolutamente nada que dice que le gusta. ¿Qué dirían de esos niños? Ese que dice que le gustan los perritos, a ese que le gusta el deporte. Oye, nada que ver, es un mentiroso, ¿no? Porque las palabras, bueno, tienen su lugar, pero más importante que las palabras, y lo decimos, es los hechos, ¿no? Y esto es lo que Pablo va a decir aquí. Ay, Julián, se me olvidó. El judó, no sé, de Stefan, ¿no? Que le encanta pelear, hacer judó, y el tipo no hace absolutamente nada. Entonces tenemos que prestar la atención no solamente a las palabras, sino a lo que nosotros hacemos. Y Pablo entonces va a decir, ustedes dicen amar a Dios, hagan hechos que respalden eso. Recuerden, el sermón pasado, Pablo terminó en el capítulo 1 diciendo, hay unos cristianos que dicen amar a Dios, que dicen creer en Dios, pero con los hechos lo niegan. Y ahora lo interesante de este texto es que Pablo va a decir cómo se ve alguien que dice amar a Dios y no se ve como alguien que va todo el tiempo a la iglesia y que todo el tiempo está orando y que todo el tiempo está leyendo la Biblia, como nosotros pensaríamos, niños, ¿verdad? Eso sería lo que normalmente se vendría a nuestra cabeza. Pablo nos va a decir que son personas, viejitos, viejitas, jóvenes, mujeres jóvenes, que se sirven unos a otros. Esposas que aman a sus esposos, esposos que aman a sus esposas y las sirven con sacrificio, que las tratan con mucho amor y con mucha generosidad. Trabajadores que trabajan con fidelidad. Niños que nadan y que pelean y que cuidan perritos con todo su corazón y para la gloria de Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy. Que lo que decimos necesita estar respaldado por lo que nosotros vivimos. ¿Ok? Entonces les voy a dejar una tarea. Creo que recibieron una hoja. Si a alguno de los niños le hace falta una hoja, tal vez Julián no tiene, Estefan tampoco.
van a hacer la siguiente actividad. Van a buscar estas maneras prácticas durante el sermón, estas maneras prácticas en las que manifestamos que amamos a Dios y las van a dibujar. Ya, a Estefan le faltó uno. ¿Tú quieres? ¿Sí? ¿Dibujar o no? Ah, mira, tuvimos poca fe hoy. Ya. Entonces, niños, atención. Y vamos ahora a los adultos, ¿ok? Bueno, hemos dicho que nosotros podemos rastrear el inicio de la iglesia en Creta a unos 30 años atrás de este momento que Tito está recibiendo la epístola, ¿no? Y al parecer a los cretenses les ha hecho falta ver un testimonio constante, consistente, cristalino e indudable de una iglesia verdaderamente piadosa, moldeada por la verdad, porque la misma iglesia no lo ha ofrecido. ¿Qué es lo que hay en Creta? Hay una iglesia que ha permitido falsos maestros que enseñen. Esa falsa enseñanza no ha transformado la vida de nadie, porque no puede además. Y parece ser que una buena parte de la iglesia no se diferencia en nada a los cretenses fuera de ella, ¿no? Pablo dijo, oye, ellos parecen ser mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, dicen amar a Dios, pero con los hechos lo niegan. Son odiosos y rebeldes, reprobables en cuanto a toda buena obra. Esa es la situación de Creta. Personas que dicen amar a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y Tito está allí en Creta, ¿para qué? Para poner en orden la iglesia, para que la predicación de la verdad entonces produzca piedad en la iglesia, para que los líderes sean establecidos conforme a la verdad, para que esos líderes sean irreprensibles en su casa, en su vida, en su teología, y que moldeen así para la iglesia y la sociedad cretense cómo luce un cristiano verdadero de acuerdo a la verdad. Y en este pasaje entonces Pablo se concentra en la iglesia en general, en el pueblo, en los miembros de la iglesia. Él ya describió cómo deben ser sus líderes, ¿recuerdan? Y ahora describe cómo deben ser sus miembros según la sana doctrina. Y hay una forma bien concreta en la que debemos vivir si estamos creciendo en la verdad. Y la preocupación de Pablo a lo largo de este pasaje es con una conducta bien nítida, observable, y que contrasta evidentemente con la de los falsos maestros, sus seguidores y los que se oponen, y que deriva esa conducta diferente de la sana doctrina. ¿Ok? Tito está ahí para colocar en orden y hacerlo por la verdad, no a partir de castigos, amenazas, coerciones, manipulaciones, sino predicando la palabra con fidelidad. Y esa palabra predicada con fidelidad, sana doctrina, necesita inevitablemente producir una conducta diferente, observable, tanto para los de dentro como para los de afuera. No podemos decir aquí amar a Dios, ser creyentes, ser cristianos, ser presbiterianos, reformados y tener una vida que no sea respaldada, que no respalde más bien con lo que decimos creer y con lo que finalmente hacemos. Bueno, entonces fíjense lo primero que Pablo pide a Tito, y es que enseñe la sana doctrina, diferente de los falsos maestros. Y no solamente eso, sino que él viva y modele esa sana doctrina para la iglesia. Fíjense el versículo 1, pero tú es un contraste. Tú, diferente de ellos, necesitas hablar, enseñar lo que vaya de acuerdo con la sana doctrina. Y en el versículo 7, él necesita modelar eso también. No basta solo con decir, profesar, eso es muy fácil. Él tiene que vivir. Versículo 7, preséntate tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras y muestra la enseñanza, integridad y seriedad, con palabras sanas y reprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Y aquí hay una relación indisoluble que necesitamos afirmar, y es la fe o la verdad. Fe no como confianza, sino fe como cuerpo de verdades, de dogmas que nosotros creemos. Fe y piedad, la manera en que vivimos.
No hay un divorcio en la escritura entre esas dos cosas. Es una relación indisoluble. Dices creer, dices amar a Jesús, necesitas vivirlo. Necesitas tener un testimonio vivo de eso. Necesitas ser además ejemplo para los demás, para los que están aquí adentro y para los que están afuera. Ellos no pueden decir nada malo de nosotros. Y cómo le ha hecho un mal tremendo nuestro mal testimonio aquí adentro y para los de afuera. Porque ven para aquí adentro y dicen ser como ellos, hipócritas que dicen una cosa pero hacen otra totalmente diferente. No, muchísimas gracias. Tito necesitaba ser diferente en su enseñanza y en su piedad, en su conducta. Y aquí hay una relación que necesitamos distinguir. Versículo 1, él dice, pero tú habla de lo que vaya de acuerdo con la sana doctrina. Y aquí podemos notar una distinción sutil, pero que es muy vital reconocer y entender. Por un lado está lo que es o está de acuerdo a la doctrina, a la sana doctrina, y por otro lado está la sana doctrina. Lo que está de acuerdo con la sana doctrina y la sana doctrina, ¿no? Entonces hay una sana doctrina que es la que nos dice que lo que nos salva no son nuestras obras, lo que enseñaban los judaizantes, sino la obra perfecta, eficaz y eterna de Jesucristo a nuestro favor. Eso es la sana doctrina, ese es el evangelio. Y ahora hay algo que está de acuerdo a esa doctrina, que son, por así decirlo, los efectos de esa doctrina, los efectos del evangelio, que es esa conducta piadosa. Entonces hay una sana doctrina y hay lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Una cosa es el evangelio, es decir, lo que Dios hizo por nosotros, y otra cosa es el efecto del evangelio, que es la piedad vivida por nosotros como resultado de la obra de Dios por nosotros y en nosotros. No podemos confundir las dos cosas. Les doy un ejemplo para que quede más claro de esto, de una cosa es el evangelio, otra cosa es el efecto del evangelio. ¿Qué es lo que Pablo va a decir ahora? ¿Cuál es el efecto de la sana doctrina en la vida de los que han sido afectados por la verdad, por la sana doctrina? Ya vieron, no sé, esas publicaciones en Instagram de iglesias, por ejemplo, que están haciendo alguna obra social, alguna acción en algún barrio, dando, sirviendo a las personas, entregando ayuda, haciendo una feria de servicios, y por ahí algunos comentarios ahí. Ese es el verdadero evangelio. Están confundiendo un efecto del evangelio con el propio evangelio. Eso no es el evangelio. Ayudar a los pobres, hacer una obra de caridad, una acción social, no es el evangelio. Es un efecto del evangelio. Es algo que corresponde a la sana doctrina, al evangelio. Pero el evangelio no es lo que nosotros hacemos. ¿Qué es el evangelio? Lo que Jesús hizo por nosotros de manera perfecta, definitiva y eficaz al margen de nuestras obras. Entonces, lo que Pablo va a decir aquí es lo que se desprende de la sana doctrina, lo que corresponde a la sana doctrina. No es el evangelio. O sea, no podemos agarrar estas instrucciones prácticas y concretas y decirle a la gente, esto es lo que tú tienes que hacer si quieres ser salvo. Es una equivocación, es un error. Porque las personas han sido salvas por el evangelio al creer la sana doctrina, entonces ellos viven de esa manera. Y este es el error de muchas iglesias que van a predicar el evangelio y lo hacen exigiendo de las personas el efecto del evangelio. Vive, haz esto, practica esto, deja esto a un lado y ahí va a ser salvo. Entonces necesitamos hacer esa diferencia. Necesitamos entender esa distinción. Tener una conducta piadosa, como va a aparecer aquí, no es el evangelio, es el efecto del evangelio. Venir a la iglesia no es el evangelio, es el efecto del evangelio. Necesitas cambiar tu vida, eso no es el evangelio. Cambiar de vida es el efecto del evangelio. ¿Hasta aquí me siguen? Esa es la distinción que Pablo está haciendo aquí. Él va a hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina.
Y aquí vale decir nuevamente lo que repito recurrentemente en los sermones. El Evangelio no es la predicación de un consejo, de lo que nosotros debemos hacer, de un procedimiento que debemos adoptar. La predicación del Evangelio es la predicación de lo que Dios hizo por nosotros en Jesús. No es un consejo, es un hecho ejecutado en la historia por alguien más que no eres tú, es Cristo, de manera perfecta, completa y definitiva. Entonces necesitamos entender bien cuál es el lugar del Evangelio y la conducta que está de acuerdo al Evangelio. En la teología esto lo llamamos de indicativos e imperativos. Y varias epístolas del apóstol Pablo siguen esta misma estructura. Los indicativos primeros, o sea, lo que Cristo hizo por nosotros como base de nuestra justificación y salvación. Y después vienen los imperativos, la conducta que se desprende de eso. Lo podemos ver muy claramente, por ejemplo, en Romanos 12, donde ahí en el capítulo 12 de Romanos se quiebra la epístola y se vuelve profundamente práctica. Antes fue profundamente teológica, indicativa de lo que Cristo hizo por nosotros de manera perfecta, definitiva y eficaz. Y ahí el Romanos 12, ¿qué dice? Entonces, por lo tanto, considerando las misericordias de Cristo, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, agradable y perfecto, que es su culto racional. Y de ahí en adelante comienzan instrucciones muy prácticas. Efesios tiene la misma forma, Colosenses tiene la misma forma. Indicativos primero, imperativos después. ¿Me están acompañando? No sé si está muy complicado, pero yo no lo estoy haciendo fácil. Pero necesitamos entender esto. Aquí van a estar los imperativos del Evangelio. Entonces, habiendo establecido eso, entonces examinemos cuál es el efecto del Evangelio, lo que está de acuerdo con la sana doctrina, la conducta y la piedad que debe ser vista en personas que han sido salvas por el Evangelio y que están siendo transformadas por el Espíritu Santo. Porque la manera en que vivamos va a permitir que los que nos observan tengan por lo menos dos respuestas que van a aparecer aquí en el texto. O blasfemen de la palabra de Dios. Digan, eso de ser canuto, cristiano, eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Es un hipócrita. Dice una cosita aquí, pero te apuñala por la espalda. O que glorifiquen a Dios, porque nuestra vida ha embellecido la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Es el último versículo Dios. Engalanen la doctrina de Dios. Y esto nos propone, mis hermanos, que la vida cristiana necesita ser vivida, ¿no? Tiene que practicar buenas obras. Nosotros como presbiterianos reformados le hemos tenido miedo a este asunto de las buenas obras para no confundirlas con lo que hace nuestra salvación, lo que fundamenta nuestra salvación. Pero mis hermanos, las buenas obras necesitan ser practicadas y vividas por personas que han sido afectadas por la verdad. Necesitas vivir la piedad. No esperes que algo mágico suceda en tu vida para tener ganas de vivir la piedad. Necesitas vivirla. Estás siendo expuesta a la verdad. La verdad te está diciendo cómo debe vivir un justificado, un salvo. Necesitas vivirlo. Basta ya de, no, es que no tengo ganas. No, es que no se me da esto de ser generoso. Hermano, ve y da, sirve a esa persona. No, es que no siento de perdonar. Hermano, necesitas ir y perdonar y que el Señor te dé gracia. Dice el filósofo cristiano James Smith, no puedes forjar la semejanza de Cristo en tu vida solamente pensando. Necesitas actuar. No puedes crecer en tu vida espiritual, ser parecido con Cristo apenas haciendo un ejercicio intelectual. Es necesario practicar, vivir, ejecutar lo que la verdad nos enseña, nos propone. Y él mismo dice, aprender a vivir la vida cristiana tiene que ver menos con física cuántica, que es todo abstracto, teórico, y más con aprender jiu-jitsu. Hay que mover el cuerpo. La información por sí sola
difícilmente va a producir transformación. Claro que lo que vemos aquí, el Espíritu Santo nos transforma, lo usa, pero necesitamos mover el cuerpo para obedecer a la verdad. Bueno, y aquí entonces comienza, habiendo establecido todo eso, habiendo hecho esta introducción, entonces vamos a revisar cuál es esa piedad práctica que aparece aquí en la epístola a Tito. Fíjense, Pablo entonces divide la iglesia en algunas categorías que están divididas por sexo, edad y ocupación. Son instrucciones a cada una de estas categorías, entendiendo que cada una tiene sus desafíos y tentaciones propias. ¿Okay? Entonces, niños, aquí es donde vamos a cazar, a buscar, a ser detectives de buenas obras. ¿Ok? Lo primero, versículo 2, ¿qué es lo que la sana doctrina, qué es lo que corresponde a la sana doctrina con relación a los hombres más viejos, que aquí aparece ancianos, pero no son los presbíteros que van a liderar la iglesia? Aquí se está refiriendo a los más viejos dentro de la iglesia, o sea, las ovejas de barba blanca, los canositos, ¿ya? Pero también pueden ser personas más maduras, ¿ya? En relación a los más jóvenes. ¿Y qué nos dice? Versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Esto es evangelio o esto es efecto del evangelio? Efecto del evangelio. Muy bien. Bueno, John Stott agrupa estas 6 cualidades en 2 categorías. Las 3 primeras las llama de dignidad y las 3 siguientes las denomina de madurez. Con relación a la primera categoría, dignidad, los más viejos necesitan vivir con cierta solemnidad, seriedad y sabiduría propia de su edad, No se trata de alguien malhumorado, sino de alguien que por su experiencia en la vida y mucho más en el evangelio, debería haber aprendido a ser sobrio, dueño de sí mismo, sensato y prudente. Y eso es lo que normalmente esperamos de los más viejos, ¿verdad? Tanto que nosotros usamos la expresión la voz de la experiencia. ¿Para qué? Para referirnos a la sabiduría y sensatez de los mayores. Ahora, no todos los viejos satisfacen esas expectativas, ¿verdad? Algunos se vuelven más críticos, severos, atrevidos, licenciosos o flojos. Y por eso es necesario que los mayores de la iglesia sean llamados a vivir con la dignidad propia de su edad y del evangelio. Y la segunda categoría es madurez. Entonces, si la primera categoría parece tener relación con la sobriedad consecuente de la edad, la segunda categoría tiene que ver con la madurez espiritual consecuente de la fe, de la verdad, del evangelio. Sanos en la fe, en el amor y en la paciencia, que tiene que ver con la esperanza, que son esas 3 virtudes que han sido llamadas cardinales del cristianismo: fe, amor y esperanza. ¿Cómo tienen que vivir los mayores, y en verdad todos aquí en la iglesia? Que su confianza en el Señor sea madura, sólida y consistente, que su amor por otros sea evidente y que sean pacientes y perseverantes en la esperanza de la gloria del evangelio. ¿Cuál es la palabra del apóstol, del Señor, la palabra de Dios para las más de edad, más viejas? Bueno, versículo 3, para que no suene mal, pero bueno. Las mayores. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su porte y maestras del bien, no calumniadoras ni esclavas del vino. Ese reverentes en su porte puede ser también expresado como cuidadosas con su manera de vivir, de tal forma que puedan ejemplificar una vida santa para los demás, ser maestras del bien, siendo sobrias, teniendo dominio propio sobre lo que dicen y sobre los excesos a las que son tentadas. Y aquí Pablo entonces menciona 2 pecados puntuales que parecen ser recurrentes en las mujeres de Creta y que están comprometiendo su manera cuidadosa de vivir. Primero, la calumnia, y segundo, la borrachera. Interesante que sea un problema de las mujeres y no de los hombres en Creta. Aunque recordemos que las instrucciones a los presbíteros ahí en el capítulo 1 es que el presbítero no puede ser dado al vino. Tal vez sea una situación general recurrente en Creta, que tiene que ver con la esclavitud a algo.
de lo que no puedes escapar, eres esclavo, ¿ya? Bueno, con relación al primer pecado, la piedad de la mujer necesita ser evidente por el uso de su tiempo y sus palabras de manera sabia. No deben ser calumniadoras, no deben ser chismosas, no deben entrometerse en vidas ajenas. Al contrario, necesitan ser maestras del bien, usar positivamente su tiempo y sus palabras para bendecir, edificar y servir. Con relación a los excesos, no esclavas del vino, lo que parecía ser un problema puntual en Creta. Puede ser que este no sea tu problema, pero necesitas reconocer el principio por detrás. La mujer temerosa de Dios debe tener dominio propio, debe ser sobria, no permitir que ningún tipo de cosa la domine ni la esclavice, sea bebida alcohólica, o compras, o novelas, o una vida fitness, o una dieta, etc. ¿Y para qué? Para poder servir y amar a otras personas. Porque toda esclavitud, y esto para hombres y mujeres, toda esclavitud nos neutraliza, nos omite de nuestra vida con Dios y de nuestro servicio a los demás, principalmente a nuestra familia. Excesos nos pueden llevar a ser omisos con lo más importante, con lo que tenemos que ser responsables y diligentes. Y no necesariamente son cosas malas, como evidentemente ser esclavas o esclavos del vino. Puede ser alguna actividad, puede ser en esta época de mundial verse todos los partidos y no atender a tu familia con diligencia y responsabilidad. Puede ser una actividad física, puede ser una cosa buena que toma un lugar indebido. Bueno, ¿cómo hacerle frente, en el caso de las mujeres, a la calumnia y a los excesos? Y la respuesta es sirviendo a otros. Fíjense, versículos 4 y 5. Deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, sirviendo a otros, colocando su tiempo, palabras y disposición para edificar y sobrellevar las cargas de otros, especialmente de las mujeres más jóvenes. La mujer mayor necesita tener una cercanía cálida, personal y ejemplar con otras mujeres para mostrar piedad en el matrimonio, en la maternidad, en la casa, en la vida en general, en su profesión. Y eso ya propone un desafío para todos aquí, y es que seamos cercanos unos a otros. ¿Cómo van a ser ejemplo los hombres y las mujeres para las generaciones más jóvenes si no estamos viviendo nuestras vidas delante de ellos, si no los estamos llamando a nuestra casa, si no nos estamos juntando? Esa es una aplicación. Entonces, para que eso suceda necesita haber comunión. En un sentido, necesitamos vivir nuestra vida cristiana en presencia de otros hermanos. ¿Cómo van a enseñar las mujeres mayores a las mujeres jóvenes? Abriendo las puertas de casa, modelando en la vida real cómo cuidar de esposos e hijos, cómo ser mujeres profesionales, cómo servir en la iglesia. ¿Será que las mujeres más jóvenes pueden observar a las mujeres mayores y ver en ellas alegría, pasión y diligencia en lo que hacen? Mujeres más jóvenes. ¿Será que pueden ver eso en las mujeres mayores de nuestra iglesia? Con relación a nuestros hijos, ¿será que nuestros hijos pueden ver que nuestra vida con Dios es imperdible, vital y prioritaria? ¿O es algo que nosotros hacemos con cierto disgusto y peso y eso es lo que hay que hacer porque somos cristianos y nos toca? ¿Será que eso es lo que ven nuestros hijos, que es algo más en nuestra agenda que podemos cancelar si aparece algo mejor? ¿Qué es lo que las mujeres más jóvenes deben observar en las más maduras? Amor, servicio, prudencia, un reconocimiento del liderazgo espiritual del hombre. Y aquí un paréntesis, ¿qué es el liderazgo espiritual del hombre? Es el llamado divino de Dios al hombre para asumir una porción mayor de amor y sacrificio por el bien de su hogar. Tiene que ver una disposición a trabajar lado a lado junto al marido por la edificación de la casa, que es ese cuidadosa de su casa. Las mujeres jóvenes deben observar el matrimonio y la casa de las mujeres mayores y decir,
yo quiero justamente eso para mi vida. Una familia así, quiero envejecer así. Y nuestros hijos también necesitan ver nuestra vida, nuestra familia y matrimonio y decir, yo quiero lo mismo para mí. Qué triste sería que nuestros hijos al ver nuestra vida, nuestro matrimonio, digan, no quiero jamás tener el matrimonio que mis padres tienen. Jamás quiero ser parecida con mi mamá o con mi papá. Tenemos que modelar para ellos una vida piadosa. Y si hay una brecha entre lo que decimos creer y lo que finalmente practicamos, ¿qué es lo que suceda? La palabra de Dios puede ser blasfemada por nuestros propios hijos. Que el Señor nos ayude. Para los hombres jóvenes, versículos 6 al 8, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras y muestra en la enseñanza integridad y seriedad, con palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Entonces, así mismo, ¿no? Comienza, exhorta a sí mismo. Eso significa que de la misma manera que las mujeres deben ser cuidadosas con su forma de vivir, también los hombres más jóvenes. Y aquí vemos la virtud de la prudencia, que tiene que ver con sobriedad y dominio propio. Entonces, de la misma manera que las mujeres debían hacerle frente a cualquier cosa que las esclavizara, el joven también necesitaba hacerlo. ¿Y justamente para qué? Para servir a otros, para ejemplificar a otros una vida piadosa. Eso era lo que Tito tenía que hacer. Tito, que era otro joven, necesitaba ser ejemplo de todo esto, de buenas obras y de integridad y seriedad en la enseñanza. Mis hermanos, hombres mayores, tenemos una responsabilidad de ser ejemplo para los más jóvenes. Ellos nos están observando. Padres, nuestros hijos nos están observando. Ellos saben muy bien si somos hipócritas. Ellos pueden ver la brecha que hay entre lo que decimos creer y lo que realmente vivimos. Necesitamos ser ejemplo para ellos en piedad y enseñanza. De tal manera que nuestros adversarios, nuestros propios hijos o los más jóvenes dentro de la iglesia no tengan nada malo que decir de nosotros. Y finalmente entonces Pablo se dirige a los siervos, versículos 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos y a que les agraden en todo, que no sean respondones ni los defrauden, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo engalanen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, último grupo de personas son los siervos, que literalmente son esclavos. Y nos puede chocar una instrucción dirigida a los esclavos sin ninguna mención a los pecados cometidos en la esclavitud o un llamado a la abolición de la esclavitud, ¿no? Como que parece, oye, esclavos no hagan nada por ser libres. Podría chocarnos, pero necesitamos entender que esta era una práctica institucionalizada en el Imperio Romano. Agitar a los esclavos para rebelarse podría haber sido fatal para los propios esclavos cristianos y para el cristianismo en general. Sin embargo, el cristianismo hizo algo mucho más profundo y potente con relación a la esclavitud. La socavó en sus fundamentos. Igualó señores y esclavos, les reconoció el mismo valor y llamó a los dueños cristianos de esclavos a reconocer ese valor y dignidad también. Tenemos el texto de Filemón, ¿no? En el que Pablo pide a Onésimo, esclavo de Filemón, que sea recibido no como un esclavo, sino como un hermano. Ahora, la relación de dueño y esclavo iba a ser determinada no por los valores del mundo, sino por el Evangelio. Y tenemos el texto de Gálatas en el que Pablo afirma que en Cristo Jesús no hay esclavos ni libres, todos somos uno en Cristo. Y finalmente, toda esta enseñanza y ese efecto del Evangelio llevó a la abolición de la esclavitud en muchas culturas. En Inglaterra, la persona que luchó por más de 30 años por la abolición de la esclavitud lo hizo convencido de que esto es un efecto del Evangelio. William Wilberforce. Por 30 años luchó para ver finalmente a los dueños de esclavos ingleses pagar una indemnización a sus propios esclavos y dejarlos libres. Socavó los fundamentos de la esclavitud. ¿Y qué le dice a los esclavos, habiendo establecido eso? ¿Y qué nos dice a nosotros, trabajadores? Porque hoy no hay esclavitud.
Nos dice que la piedad en esta relación necesita ser observada por un trabajo realizado con obediencia, respeto y diligencia, sin mala voluntad, sin deshonestidad, sin robo, sino fieles sobre lo que somos responsables para que así engalanemos la doctrina de Dios. Y aquí no hay una palabra sobre los jefes, pero en Colosenses, en Efesios sí aparece una palabra para los jefes. Y ellos necesitan ser justos y generosos en su trato con sus empleados, tratándolos con dignidad y respeto. Entonces, mis hermanos, fíjense cómo luce un cristiano piadoso. Alguien que está siendo expuesto y modelado por la verdad. ¿A dónde nos lleva la Biblia para ver cómo vive un cristiano piadoso? Para dentro de la iglesia. La Biblia nos lleva para afuera de la iglesia y nos muestra que un cristiano piadoso es un hombre mayor que vive con dignidad y madurez, que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, de forma sacrificial y generosa. Es una mujer dueña de sí misma que ocupa bien su tiempo, trabaja para cuidar su casa, ama y sirve a su esposo y a sus hijos. Son jóvenes usando sus dones, fuerza y recursos para hacer buenas obras. Son empleados que trabajan diligentemente sobre lo que se les ha dado responsabilidad. Son jefes que tratan con justicia y generosidad a sus empleados. Este es un cristiano piadoso, una cristiana piadosa. Y necesitamos tener en mente esto cuando hablamos de piedad cristiana, porque rápidamente pensamos que es venir más a la iglesia, orar más, leer más la Biblia, aprender más teología, tener más tiempos devocionales. Pero allá afuera hay una vida real para ser vivida para gloria de Dios, que necesita nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestras bocas, nuestros pies, nuestros recursos y talentos. Es así que se observa la piedad. Es así que se adorna la doctrina de Dios. Es triste ver a cristianos que reducen la piedad a meros ejercicios religiosos que no tienen correspondencia en su casa, en su trabajo, en el trato con la creación. Están permitiendo que otros blasfemen la palabra de Dios. ¿Quieres ver a alguien piadoso? No va a ser orando más y viniendo más a la iglesia. No va a ser leyendo más la Biblia y teniendo más tiempos devocionales. El indicador es este. Son personas que aman, sirven, cuidan, respetan, tratan con justicia a su prójimo, comenzando por su familia. ¿Quieres ver a alguien lleno del Espíritu Santo? No es el que está dando vueltas y revoloteando en la iglesia. Es alguien que está sirviendo en su casa, a su esposa, a sus hijos, a los más cercanos. Es alguien que está abriendo sus manos para ser generoso. Es muy fácil, mis hermanos, venir aquí a la iglesia. Es más fácil eso que realmente amar con sacrificio y generosidad a los nuestros, servirlos, ser ejemplo para los más jóvenes. Es así que vemos personas piadosas, personas en las que no hay brecha entre lo que dicen creer y lo que finalmente hacen. Y para terminar, mis hermanos, no quiero dejar de lado que si bien tenemos una responsabilidad mutua aquí entre nosotros, también tenemos una responsabilidad para con el mundo. Ofrecer un testimonio coherente con lo que decimos creer para así embellecer el Evangelio. De las cosas más perjudiciales para la fe cristiana es el testimonio incoherente de sus seguidores. Es lo que desanima a tantas personas a explorar la fe cristiana, porque hay una brecha enorme entre lo que decimos creer y lo que realmente hacemos. Hay una brecha entre el amor, compasión y generosidad que decimos tener y lo que realmente practicamos. Y esto nos propone el desafío de vivir nuestras vidas cristianas delante del mundo. Así como necesitamos abrir las puertas de casa a los hermanos de la iglesia para modelar para ellos cómo son vidas piadosas, necesitamos hacerlo para las personas del mundo. Eso propone que nos acerquemos a ellos, que abramos las puertas de nuestra casa, que invites a tu casa personas no creyentes y que modeles para ellos lo que la verdad ha hecho en tu vida. Y no se trata de modelar personas perfectas, matrimonios perfectos, sin problemas, porque los hay.
pero se trata de mostrar y ejemplificar al que está afuera, que a pesar de nuestros problemas y pecados, tenemos gracia y esperanza, no en nosotros mismos, sino en el Señor Jesucristo. Que tenemos un recurso que es mayor a nuestra fuerza de voluntad, que muchas veces nos sirve, que es Cristo Jesús. Pero necesitamos abrir las puertas de nuestra casa y ejemplificar y practicar buenas obras. Fíjense, Jesús lo resume así. Sermón del Monte, que la luz de ustedes alumbre delante de todos. ¿Para qué? Para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces abrimos las puertas de casa para los que están aquí en la iglesia, para los hermanos, pero para los de afuera también. Necesitamos, mis hermanos, pedir al Señor la gracia de que nos haga personas piadosas, personas en las que el efecto del Evangelio sea visible, personas en las que esa brecha entre lo que decimos creer y realmente hacer vaya menguando cada vez más. Recordemos una vez más que estos son efectos del Evangelio. No es el Evangelio. No podemos hacer de esta conducta propia del Evangelio las condiciones que nosotros satisfacemos para que Dios nos salve. Tener esto como condiciones para que Dios nos salve es una pesadilla, es aplastador, es horrible. Vivimos así porque ya hemos sido salvados por gracia, por el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio nos liberta para que esta vida sea vivida en libertad, alegría y gratitud. Es así que viven los que han sido salvos por el Evangelio. Entonces, no hagas de esto el indicador o lo que justifica tu vida, lo que te salva, porque no es así que funciona la vida cristiana. Esto es lo que aparece como fruto de que has sido salvo. Mis hermanos, lo único que nos salva es la obediencia y la piedad perfecta de otro hecha por nosotros y en nuestro lugar. La piedad de Cristo Jesús. Entonces, en este momento, mis hermanos, nosotros vamos a recordar en el sacramento de la Santa Cena que no es nuestra piedad, no es nuestra decencia, no es que seamos viejitos dignos y maduros, viejitas de buen porte y ejemplares, jóvenes muy bien comportados o trabajadores excelentes, lo que nos salva. ¿Qué es lo que nos salva? Mis hermanos, lo que nos salva es lo que tenemos aquí representado. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo quebrado por nuestros pecados. La sangre de Jesucristo derramada para nuestra justificación. Aquí está nuestra confianza. No mires tu piedad, cómo te estás comportando y saliendo en estos efectos del Evangelio para descansar. Necesitas mirar estos elementos para descansar, porque estos elementos nos elevan al lugar donde fue comprada nuestra salvación y justificación de manera perfecta y eficaz. Cristo Jesús muriendo por nosotros.